Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast de Futuria de este año 2024. Es el primero de este año, así que les deseo ante todo mis mejores augurios para este nuevo año 2024. Ciertamente estamos viviendo en tiempos convulsionados en el mundo. Sin embargo, no hay que perder la esperanza de tener días mejores, de tener una sociedad un poco más, más tranquila. Realmente vivimos en tiempos donde los conflictos en todo el mundo nos generan a todos, o de alguna manera nos generan a todos estrés, nos generan dificultades de toda naturaleza, de toda índole, así que esperamos que este 2004 sea un mejor año para todos y que podamos sobresalir de todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Eh, Dejando de lado todo esto, pasamos a lo nuestro, a la inteligencia artificial, a seguir socializando y a seguir abordando temas de actualidad con relación a la inteligencia artificial, esta tecnología disruptiva que avanza rápidamente y se va permeando y de alguna va alcanzando los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Nos está tocando a todos, profesionalmente, a las organizaciones, a los países. Es así que el día de hoy vamos a tener un tema fascinante y de gran actualidad, como es la innovación en el servicio público, el rol crucial de la inteligencia artificial en los gobiernos locales. Obviamente los gobiernos municipales, los gobiernos locales no son la excepción. La inteligencia artificial está para justamente adoptarla, ¿sí? Como un objetivo crucial para solventar muchos de los desafíos que se enfrentan en el día a día, ¿no es cierto? Y en la administración pública hay muchos desafíos que hay que sortear y la inteligencia artificial, pienso yo, que tiene esas grandes particularidades, esas bondades que se requieren para mejorar los servicios públicos, para alcanzar una eficiencia operativa y finalmente satisfacer a la ciudadanía, que es un poco o es el objetivo o el fin último de toda administración pública, ¿verdad? La inteligencia artificial tiene ese poder justamente de transformar a las organizaciones. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con este tema. Nos acompaña el día de hoy un invitado muy especial. Él es Javier Fernández Rodríguez, es director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno del Principado de Asturias. Javier es ingeniero superior industrial por la Universidad de Oviedo, con un máster en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto Universitario de Empresa. Su experiencia y visión seguramente nos van a ofrecer una perspectiva única sobre cómo la tecnología está remodelando el funcionamiento de los gobiernos locales, en este caso del gobierno de Asturias. Hola Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por estar y haber aceptado, por estar aquí, haber aceptado nuestra invitación para formar parte de este podcast. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por haberme invitado y por seguro que pasar un rato muy agradable hablando de este tema que nos gusta tanto, ¿no? De la inteligencia artificial, de la innovación y en este caso pues en los servicios públicos, ¿no? Un placer. Un placer tener a profesionales como tú. Sabes que para mí llevar a cabo estos podcasts es enriquecedor porque realmente escucharles, me enriquezco con cada invitado porque su experiencia, su conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial me va alimentando, así que para mí es una hora que yo lo disfruto muchísimo, así que para mí es muy grato tenerles aquí y sobre todo que tenía pendiente justamente esto. Yo tengo una newsletter, publico muchos artículos con relación a inteligencia artificial. Para mí uno de los artículos que más me gustó y lo disfruté haciendo justamente era de la importancia que tiene la inteligencia artificial, no solo para los gobiernos nacionales, sino los gobiernos locales, por el poder que tienen, ¿no es cierto? Entonces, hablar de esto contigo, que eres un conocedor y que estás ahí donde las papas queman, es realmente un orgullo tenerte, mi querido Javier. Cuéntame un poquito, háblanos sobre el gobierno del Principado de Asturias. ¿Cuál es tu rol y misión como director de estrategia digital y de inteligencia artificial dentro de este organismo? Cuéntanos un poquito para que todos conozcan.
Muy bien, bueno, pues como seguramente a lo mejor no todo el mundo conoce Asturias, Asturias es una región del norte de España de en torno a 1 millón de habitantes y el gobierno regional pues al final tiene un montón de competencias del estado de las autonomías que existe en España, pues las comunidades autónomas realmente tienen competencias muy amplias, ¿no? Desde la justicia, educación, salud, industria, turismo. Entonces, es verdad que, como dices, es donde se cuecen las papas, ¿no? Decías, o cómo era la expresión, ¿no? Pues efectivamente, aquí es donde tenemos que hacer frente y tenemos que ejecutar un montón de políticas, de servicios públicos y sin duda el ámbito, una tecnología como la inteligencia artificial es clave. Nosotros somos la Dirección General competente en materia digital para los servicios públicos. Estamos dentro de la Consejería de Presidencia y digamos que el gobierno de Asturias se divide en 10 consejerías, son como los ministerios, digamos, autonómicos, ¿no? Y dentro de cada consejería pues hay unas parcelas de competencias y en nuestro caso pues somos la Dirección General que se encarga de todo lo digital en la administración. En concreto, nuestra Dirección General está dividida en 5 áreas de actuación, por decirlo de alguna manera. Hay un área que se encarga de todo lo que son las infraestructuras tecnológicas, la conectividad, sistemas de información, almacenamiento, cloud, los CPDs y todo lo que es licenciamiento de aplicaciones. Hay otra área de actuación que es la de gestión de desarrollos digitales. Aquí lo que hacemos fundamentalmente es la parte de evolucionar las aplicaciones que desarrollamos. Somos como administración pública muy proclives a lo que es el desarrollo sobre código abierto. Adquirimos ese desarrollo o compramos ese desarrollo, pero ese código pasa a nuestra propiedad y luego a través de contratos de mantenimiento también lo vamos evolucionando a nuestra medida. En ese sentido, pues tenemos más de 600, 700 aplicaciones que todos los años requieren de ciertas evoluciones en su código. Tenemos otro departamento que es el servicio de planificación y proyectos. Aquí lo que hacemos es toda la planificación presupuestaria del año, de la dirección general, de los proyectos que vamos a llevar a cabo. Y hay una oficina de proyectos que son, digamos, proyectos de negocio. Son proyectos que están pensados para áreas determinadas del resto de la administración. Como te decía, nosotros tenemos la Administración del Principado de Asturias, tiene unas competencias muy amplias y nosotros damos servicio a todas esas áreas, ¿no? Pues hay que hacer un desarrollo de una aplicación para turismo, por ejemplo, ¿no? Pues ese desarrollo de esa aplicación se hace dentro de esta oficina de proyecto que diseña el proyecto. Si hay que hacer una licitación, diseña los pliegos de licitación y luego hace toda la gestión posterior de implantación del proyecto hasta que, digamos, se pone en producción y pasa a ese otro departamento, digamos, más operativo de mantenimiento. Tenemos otro área que es el de seguridad, datos e inteligencia artificial. Este apellido de inteligencia artificial se lo hemos puesto recientemente, desde este verano, esta última legislatura, y este área lo que se encarga es de todo el ámbito de la ciberseguridad, lógicamente, es otro área fundamental, estratégico y transversal de toda nuestra política digital. Y también con reciente creación le hemos anexado un equipo de gestión y explotación del dato. Yo creo que esto es algo que, bueno, yo creo que cuando se habla de la inteligencia artificial hay que empezar hablando de lo que es la estrategia del dato, ¿no? Y de la política del dato en las administraciones públicas. Esto es algo que además yo creo que en todas las administraciones públicas en España pues teníamos un déficit de gestión de la información que tenemos en nuestro poder. Tradicionalmente, los propios desarrollos informáticos te llevaban a que tú desarrollabas una aplicación y esa aplicación tenía su propia base de datos, su propia información, su propia gestión de los datos, pero claro, se daba la circunstancia de que si tú tenías una para el ámbito educativo y tenías otra para el ámbito, no sé, de los derechos sociales, a lo mejor tenías los mismos datos en los dos sitios, pero reflejados de manera diferente. El ejemplo tonto que pongo es en un sitio, pues a lo mejor era la calle
calle Carvajal, por decirlo de alguna manera, y en otro es C. Carvajal y en otro es C/Carvajal. Y estás reflejando el mismo sitio y con tres maneras de reflejarlo diferentes, con lo cual la propia interoperabilidad entre las bases de datos de la administración pues era muy compleja, ¿no?, de realizar. Bueno, pues nosotros hemos creado un equipo para esa gestión y explotación del dato, de un dato único en la administración, con el que luego podamos hacer una gestión muchísimo más eficiente y mucho más ágil. Y ese equipo, pues en el momento que lo creamos, lo juntamos con el equipo de seguridad de la información, ¿no? Y en esta última etapa le hemos dado el apellido de inteligencia artificial desde el punto de vista tecnológico, de los algoritmos, de cómo desarrollar esos algoritmos, cómo operarlos, cómo esa política tecnológica del uso de la inteligencia artificial está también en este servicio. Y por último, también desde este verano hemos creado un área nueva que la hemos denominado Estrategia en Inteligencia Artificial, Innovación y Simplificación Administrativa. Y yo creo que, aunque es un nombre un poco largo, define qué es lo que queremos exactamente de ese área y que está en nuestra estrategia, ¿no?, de dirección general. Estrategia en inteligencia artificial. Antes hablaba de que hay un servicio que tenía su apellido en inteligencia artificial desde un punto de vista tecnológico. Este otro servicio tiene desde un punto de vista mucho más, como su nombre indica, estratégico. Estratégico a nivel también ético, a nivel de alcance, a nivel de impulso del uso de la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista en el que entendamos para qué sí, para qué no, de qué manera, cómo podemos llegar a prestar los servicios de la manera más eficiente con el uso de la inteligencia artificial y establecer nuestras propias reglas de uso de esa inteligencia artificial, ¿no? De hecho, pues una de las iniciativas que vamos a desarrollar ya este año es el de redactar una estrategia de inteligencia artificial como tal para nuestra administración que nos sirva de punto de partida, pues como te decía, ¿no?, para ese uso de la inteligencia artificial en la administración, en los servicios públicos en general. Hablaba también de innovación porque este mismo servicio es el que debe impulsar la innovación en lo que es la administración, en la digitalización de la administración, ¿no? Una política de innovación en la que nosotros creemos como un objetivo en sí mismo. O sea, entendemos, yo creo que en cualquier organización es fundamental tener un carácter innovador, tener una visión innovadora, ¿no? Acordarte de que las cosas no se terminan mañana, que tienes que pensar a largo plazo, que tienes que situarte y tener un impulso de incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, bueno, en definitiva, de ir innovando todos los días. Y en este servicio le damos ese objetivo en sí mismo desde el punto de vista de innovar en la parte administrativa, ¿no?, en la parte de gestión administrativa en los servicios públicos. Javier, perdón un segundo Sí. ahí. Por lo que te escucho, realmente le apuesta mucho el gobierno local, el gobierno de Asturias a la tecnología, ¿no? Te digo que no es común, no sé si en España lo es, acá en Latinoamérica ciertamente no es común que la administración pública le apueste a la innovación, a la tecnología, por muchas cosas que conversábamos previamente en una reunión en estos días previos, y era el tema un poco de la resistencia al cambio, del miedo a la tecnología, del miedo de salirse de la zona de confort, un poco el tema de la planificación. No es muy fácil lograr una planificación en los gobiernos locales justamente por esa transición que cada cierto tiempo cambian de autoridades y se pierde un poco la visión estratégica de largo plazo. ¿Cómo han podido ustedes sobrellevar eso para apostarle a la innovación, a la tecnología y frontear todos esos aspectos que de alguna manera dificultan llevar a cabo estos procesos tan importantes de innovación y de apuesta tecnológica? Pues sí, como bien dices, yo creo que las administraciones adolecemos precisamente de ese carácter innovador, ¿no? Probablemente por nuestra propia estructura de funcionamiento, realmente favorece muy poco la innovación, porque es verdad que como servicio público, como garante de todo lo que son los bienes públicos, pues hay unos mecanismos de control muy grandes, hay una fiscalización de toda la tramitación, de todo el uso del dinero público.
y eso hace que todos los procesos sean bastante lentos, ¿no? Aquí, hoy en día en Asturias hay una gran polémica con la burocracia, ¿no? Con el exceso de burocracia, ¿no? Y lo que dificulta muchas veces la propia atracción económica en la región para las empresas o para la ciudadanía. Y es cierto, ¿eh? Pero precisamente por eso yo creo que desde la tecnología creo que tenemos la capacidad de transformar esa manera de trabajar de la administración. Venimos de una administración que estaba basada en el expediente papel, donde, bueno, pues digamos que toda la estructura de trabajo, toda la mecánica y los procesos estaban pensados en procesos secuenciales, donde vas pasando como estadios del expediente, ¿no? Es como una cadena de producción que va pasando por diferentes fases, ¿no? Pues eso es nuestro producto, es el expediente administrativo. Y, y eso fue transformándose ya desde hace unos años, también por un impulso de la legislación, donde obligaba a transformarse para hacer una tramitación electrónica, eso en España ya desde hace unos años, y fuimos capaces de transformarnos hacia una administración basada en el expediente electrónico. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es efectivamente esa resistencia al cambio que yo creo que es natural, ¿eh? De personas que vienen trabajando durante muchos años de una determinada manera y que tienen unas inercias que son difíciles de cambiar. Las personas, oye, pues lógicamente te cambia la manera de trabajar, llevas igual 20 años trabajando de una determinada manera, es complejo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría en algunos casos? Que ese cambio al trabajo de ese expediente electrónico se estaba realizando de la misma manera que se hacía con el expediente papel. Con lo cual, en algunos casos se estaban ralentizando determinados procesos, porque todos somos conscientes que firmar electrónicamente puntualmente es más lento que firmar en un papel. Esto yo creo que todos es evidente, ¿no? Lo bueno de hacer las cosas electrónicamente, de firmar electrónicamente, es todo lo que conlleva en el proceso global, ¿no? Cuando analizas el proceso global, que lo que tienes es que transformar ese proceso. Cuando transformas ese proceso es cuando ganas realmente eficiencia en la gestión. Claro, si repetimos la mecánica en papel, en electrónico, pues probablemente vamos a perder eficiencia. ¿En qué punto estamos ahora? Precisamente en transformar eso, en convertirnos en una administración basada en el dato. Si tú, en lugar de basarte en el expediente, te basas en el dato, en que un expediente no deja de ser un conjunto de datos y haces ese dato, lo tratas de una manera analítica, lo agregas, en lugar de hacer una administración secuencial, empiezas a hacer una administración que trabaja de forma paralela en cientos o miles de expedientes. Con lo cual la agilidad, la velocidad de tratamiento se multiplica exponencialmente, ¿no? Entonces, en ese punto estamos a día de hoy, ¿no? Y creemos que precisamente gracias a la tecnología podemos transformar esa forma de trabajar y esa respuesta que tiene que dar la administración a la ciudadanía, a las empresas. Con lo cual, cuando hablaba antes de que precisamente la administración iba por detrás, seguramente en nuestra sociedad, por lo menos en España, a nivel europeo, pues la ciudadanía está acostumbrada a que a golpe de clic tiene el servicio directamente, con las grandes plataformas de vídeo o de compra de cualquier cosa. Pues resulta que cuando llega a la administración, al servicio público, se encuentra cosas muy diferentes a ellas. Bueno, pues creo que nosotros tenemos que dar ese salto y creo además firmemente en que la administración no solo no tiene que ir por detrás, sino que tiene que ir por delante, tiene que ser referencia en innovación, en transformación digital. Nosotros creemos que si queremos que nuestra región, Asturias, pues tenga un impulso económico, de un desarrollo económico y social, pues creemos que tiene que ser también a base de esa transformación digital que aborden las empresas, de esa innovación. Tenemos que dar ejemplo. Nosotros somos la primera empresa de la región. En Asturias, en la administración regional, pues trabajan en torno a 40.000 personas, cuando decía dentro de 1 millón de personas de población, ¿no? Somos la primera empresa, tenemos capacidad de hacer cosas y de ser una referencia para el resto de la actividad económica de las empresas en Asturias, tanto en lo bueno como en lo que nos equivoquemos, ¿no? Hablábamos el otro día, cuando teníamos esa reunión, que yo creo que es tan importante ser esa referencia en las cosas que hay que hacer bien como cuando abordas un proceso de innovación, en ese proceso te vas a equivocar, porque cuando uno intenta innovar, lógicamente te vas a equivocar en cosas, ¿no? Pues que esas equivocaciones también seamos capaces de transmitirlas
y que se pueda aprender también de este tipo de esfuerzos que hacemos desde la administración. Perfecto. Javier, solo para contextualizar un poco, comparativamente hablando, el gobierno de Asturias, con relación al resto de gobiernos autónomos de España, me imagino que ustedes, siempre que se manejan los gobiernos de manera autónoma, siempre hay una especie de competencia, ¿no? Entre el resto de gobiernos. ¿Ustedes dónde estarían en ese ranking, si por decirlo así, dentro de este tema de innovación y de impulso tecnológico? ¿En la mitad, liderando, en la parte de abajo? Es, es difícil y además a lo mejor el resto de comunidades dirían otra cosa, ¿no? Tendrían otra visión. Todos queremos vernos en la parte alta, ¿no? El impulso de la innovación. Sí que creo que ha habido un cambio general en España muy marcado por el tema del COVID, ¿no? Claro, El COVID pues si ha tenido algo positivo o alguna consecuencia positiva es que ha agilizado mucho esa transformación digital de las administraciones. Recuerdo en el 2000, a 20. principios de 2020, cuando llega el confinamiento en España, todo el mundo confinado en su casa, de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana es prácticamente de la noche a la mañana, o sea, en un día, de repente nos fuimos todos a casa y había que trabajar desde casa. La administración bueno, no estaba pensada para el teletrabajo. No se planteaba en ningún caso, al menos en la administración asturiana, el implantar el teletrabajo para Claro, los claro, claro. empleados públicos. Y de repente, al día siguiente, todo el mundo tenía que seguir trabajando desde casa. Y además en un momento en el que los servicios públicos todavía eran más importantes que nunca. En un momento de esa emergencia, pues realmente era muy relevante que la administración siguiese funcionando. Bueno, pues en una semana fuimos capaces de poner a teletrabajar a prácticamente 20.000 empleados, que hablaba antes de 40.000, en realidad de esos 40.000 hay muchos empleados que su función no requiere un ordenador, o sea, Claro, claro. no tienen capacidad de teletrabajo porque están en el ámbito sanitario, ¿no? Pues eso lo hicimos en una semana. Y además, no solo es que lo hicimos en una semana, es que demostramos que la administración era capaz de seguir funcionando con la gente en teletrabajo y en remoto, lo cual había anécdotas graciosas, ¿no? Porque había gente que decía que le parecía un milagro aquello, pero ¿qué es? ¿Que yo puedo entrar en los sistemas de la oficina desde casa? Y, oh, pues sí. Bueno, pues eso ha sido un cambio porque además se ha visto que en muchos casos ha generado eficiencias muy relevantes. Recuerdo que en aquel momento, por ejemplo, teníamos un problema muy grande con listas de espera de las ayudas para la dependencia, para la gente pues, que requiere una ayuda porque tiene un problema de salud y bueno, pues había unas listas de espera en la Consejería de Derechos Sociales, tenían un problema, habíamos tenido unas reuniones para ver cómo podíamos agilizar toda esa tramitación. Bueno, pues en esa consejería realmente hicieron un esfuerzo enorme por sacarle jugo a los sistemas, a esa tramitación electrónica, por utilizar esa plataforma de tramitación electrónica. Siguieron trabajando desde casa en esos meses y realmente pues prácticamente limpiaron esa lista de espera tan grande que tenían en aquel momento porque fueron capaces de ir adelantando trabajo Claro. precisamente en ese momento, ¿no? Esto yo creo que sobre todo dio una visión de las grandes ventajas que podía traer esa transformación digital en la gestión de la administración. Ciertamente que impulsó muchísimo el tema de la pandemia. Y mira que las soluciones estuvieron siempre ahí, ¿no? Las soluciones estuvieron siempre ahí. El tema es que tuvo que llegar algo tan drástico para darnos cuenta que podíamos hacerlo. Realmente podíamos descongestionar las ciudades. Realmente esto se podría, de alguna manera, mantener tranquilamente porque descongestionas el tráfico. Tiene una cantidad de incidencias muy positivas eso que provocó la pandemia. Un poquito, Javier, cuéntanos, ¿cuánto es el presupuesto del gobierno de Asturias y cuánto se destina para el tema de la innovación de la tecnología? Porque veo que tienen varias áreas, veo que hay varios proyectos y para eso se necesita presupuesto. Y claro, si algo tiene de interesante el sector público es que
sí cuentas con recursos. Simplemente que hay que saber administrarlos, hay que saber priorizarlos, hay que saber dónde pones esos recursos, porque muchas veces el problema es la falta de justamente esa buena administración de los recursos. ¿Cómo lo manejan eso ustedes? Porque es interesante para los gobiernos locales que se den cuenta cuánto ustedes están destinando de su presupuesto para toda esta transformación. Pues mira, yo creo que ha sido muy significativo el incremento presupuestario que hemos tenido. Eh, en mi caso, yo me incorporo a la administración en el año 2019, en septiembre de 2019, y el presupuesto que teníamos en nuestra dirección para este ámbito rondaba los 35 millones de euros. El presupuesto 2023 se cerró en más de 100 millones de euros. 3 veces más. Sí, eso Perfecto. es. Eso Y, es. y sobre Y cuál. ahora en el presupuesto que acabamos de cerrar para 2024 prácticamente repite esa cifra. Es cierto, y esto es importante también ponerlo de manifiesto, que desde la Unión Europea ha habido una ayuda importante para la recuperación un poco de toda esta crisis de la pandemia. Se han generado fondos de inversión en diferentes ámbitos y se ha generado lo que se denomina el mecanismo de recuperación y resiliencia. En este mecanismo hay unas partidas muy importantes para el ámbito de la digitalización, ¿no? Desde la Unión Europea se ha apostado por la digitalización como un factor determinante para la recuperación económica de la Comunidad Europea. Y ahí en nuestro presupuesto tiene un impacto grande. O sea, de esos 100 millones que te decía del año pasado, pues 40 millones venían de ayudas de Europa fundamentalmente para inversión en proyectos de ámbito de transformación digital. No obstante, este año 2024, que te decía que repetíamos la cifra más o menos de presupuesto global, el impacto ya de los fondos va disminuyendo y de esos casi 40 millones ya estamos en torno a los 23. Es decir, con casi la mitad de financiación europea nosotros seguimos manteniendo el presupuesto, con lo cual digamos que lo que es el incremento en fondos propios ha sido también muy significativo, ¿no? Y yo creo que demuestra la apuesta que hay dentro del Gobierno de Asturias por esa transformación digital de nuestros servicios públicos. Eso comparativamente relativamente en el presupuesto general del gobierno, ¿cuánto representan esos 3, 4%? ¿Cuánto será? Pues aproximadamente puede representar, sí, por ahí en ese entorno del 4 o 5% aproximadamente. De todas maneras, esto, claro, comparativamente es difícil comparar porque todas las comunidades autónomas tenemos las competencias un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, yo tengo un compañero o una otra dirección general en otra consejería que se encarga de todo lo que es la transformación digital de la región, desde el punto de vista de la región, de impulsar la innovación en las empresas, de generar ayudas para la digitalización, ese tipo de competencias que están, bueno, muy cercanas a las de nuestra dirección general, en algunas comunidades autónomas incluso están dentro del mismo ámbito, ¿no? Y entonces a veces esas cifras se mezclan o se suman. Entonces, por eso te digo que a veces esa comparativa es un poco difícil de establecer en función de cómo están repartidas las De competencias, ¿no? acuerdo. Un poco era para Incluso en poner. otras comunidades autónomas, pues lo que nosotros, por ejemplo, tenemos competencia en ámbito de educación, de salud, y hay comunidades autónomas donde esa parte se lleva de manera separada. La parte de Perfecto. digitalización del ámbito de salud se lleva de... Pero bueno, yo creo que sobre todo es muy significativo ese salto que te comentaba de los 35 millones a los 100 millones en los que estamos ahora en el presupuesto. Y es bastante significativo en realidad, y eso es apostarle realmente a una transformación. Y hablando de transformación, justamente en días previos hablábamos ya que ustedes ya están comenzando, bueno, ya tienen de hecho algunos proyectos de inteligencia artificial. Coméntanos un poquito al respecto de estos proyectos que ya los han iniciado, y cómo has visto el impacto, cómo has visto los resultados, porque ustedes ya dieron pasos interesantes en este tema, ya tienen resultados, en fin. Pues sí, mira, yo creo que todo esto forma parte de una estrategia que hemos presentado ya hace un par de años, de estrategia digital del Principado de Asturias, donde aparte de esa política de gestión basada en el dato, de esa administración basada en el dato, lo que estamos buscando
es la proactividad de los servicios públicos. Nosotros pretendemos que podamos prestar el servicio cuando la gente o cuando la empresa o cuando la ciudadanía lo necesite en ese momento. Para eso tenemos que hacer una gestión eficiente de la información que tenemos y además plantear todos nuestros servicios desde el punto de vista de quien los va a recepcionar. La administración, yo creo que históricamente ha planteado sus servicios desde su punto de vista y siempre pongo el ejemplo de que de esto es que lo que aquí en España está más avanzado digitalmente, digamos que los mejores servicios digitales los tiene Hacienda para cobrar. Entonces, yo creo que eso es una demostración de que históricamente se han planteado estos servicios desde el punto de vista de la propia administración, ¿no? Entonces, creo que eso hay que cambiarlo, hay que prestar los servicios desde el punto de vista de la ciudadanía. Y en ese sentido, la inteligencia artificial pues juega un factor determinante. Nosotros, te decía antes que vamos a desarrollar nuestra estrategia de inteligencia artificial, que es lo que nos va a guiar para desarrollar y generar servicios con inteligencia artificial a largo plazo, pero a la vez la ola la tenemos encima. O sea, es que no podemos parar, no podemos estar esperando a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y entonces lo que hemos es adoptado ya proyectos un poco más pequeños, de ámbito más reducido, donde el riesgo, digamos, en el uso de la inteligencia artificial es muy pequeño, pero que a nosotros nos sirva ya de aprendizaje y además nos esté reportando ya la prestación de servicios relevantes. En concreto, también derivado de la etapa de la pandemia, pues desarrollamos un proyecto para calcular la ocupación en ese momento en las playas. Era el verano de 2020, si no me equivoco. Había una restricción para el número de personas que podían estar en las playas, buen tiempo, la gente deseosa del aire libre, porque habíamos estado confinados hasta junio de ese año. Pero a la vez había que mantener todavía una prudencia en todo lo que era la actividad en ese verano. Bueno, pues nosotros aprovechamos una serie de webcams que estaban apuntando como atractivo turístico a las playas asturianas, cogimos la imagen de esas cámaras y fuimos capaces de desarrollar a través de interpretación de imágenes con inteligencia artificial, de ser capaces de diferenciar lo que eran personas de mochilas o de Cualquier objeto. sí, de objetos y de rocas o del propio mar, distinguir las mareas, etcétera, etcétera. Y generamos una aplicación que en tiempo real estaba dando el nivel de ocupación de esa playa de una manera aproximada. No entrábamos a la décima, ¿no? Pero sí que daba una sensación para que la gente, pues si tenía pensado irse a una playa, decía, oye, pues aquí ya está muy lleno, me voy a ir a otra, ¿no? Este tipo de cosas. Esto lo hemos ido evolucionando y ahora lo estamos enfocando hacia cualquier lugar de amplia ocupación turística, que en Asturias además es algo que cada día está teniendo más auge por todo esto del cambio climático. Nosotros éramos una región donde llovía mucho y a lo mejor había sol solo un mes o 2 meses en el año y hoy en día pues no es así, tenemos un clima muy agradable casi todo el año y eso está generando también un incremento del turismo, pero a la vez somos una región pequeña y este tipo de cosas, también problemas de movilidad, de circulación, etcétera, pues con este tipo de soluciones podemos gestionar esto mucho mejor. Luego, por otro lado, hemos tenido también otra aplicación directa en el desarrollo de todo lo que es la transformación digital de la Administración de Justicia, que también estamos abordándola en estos últimos años de manera muy importante. Pues una aplicación que nos reclamaban, en este caso los jueces, era el poder hacer un dictado que les ahorrase tiempo en la elaboración de determinados resoluciones o informes que tenían que hacer. Bueno, pues también a través de la interpretación del lenguaje natural somos capaces de recoger ese dictado, pero no solo directamente el que transcribir lo que se está diciendo, sino que tiene una interpretación especializada en ámbito jurídico y es capaz incluso de interpretar si lo que está diciendo es un artículo de no sé qué ley, puede
simplemente poner el título del artículo, como lo está diciendo, o directamente cargar el artículo en función de cómo se diga en ese momento. Con lo cual, bueno, pues es un servicio simple o fácil, con poco riesgo en el uso de la inteligencia artificial, pero a nosotros nos sirve también para entrenar el uso de esta tecnología, ¿no? En paralelo estamos haciendo cosas más de largo plazo. Tenemos otros 2 proyectos que los estamos tramitando a través de un mecanismo existente en España, que es de compra pública innovadora, donde la administración pública puede adquirir innovación, desarrolla un producto en paralelo, digamos, a la vez que lo está adquiriendo. Y ahí tenemos 2 proyectos. Uno está pensado para recoger datos dentro de textos de cualquier tipología de texto. Es decir, el objetivo fundamental es que puedas presentarle a esta plataforma de inteligencia artificial un documento que pueda ser una resolución, una notificación, un contrato, cualquier tipo de documento administrativo, y que sea capaz de reconocer qué tipología de documento es, y en función de la tipología de documento extraiga los datos que necesitamos y los integre en nuestras bases de datos para poder hacer tratamiento de los mismos como los que ya recogemos de una manera digital, de manera nativa, ¿no? Claro. Esto es fundamental porque una de las trabas que tenemos para ser más ágiles en la gestión es precisamente la información no estructurada. Todo lo que es información en papel o incluso en PDFs, todo lo que supone una información no estructurada, realmente nos genera muchísimo más tiempo de gestión para hacer esa tramitación que yo decía antes, agregada, donde podamos tramitar expedientes de manera masiva, ¿no? En decenas, en centenas, en miles de ellos. El ser capaz de estructurar esa información de una manera ágil, que la propia plataforma de inteligencia artificial recoja los datos y los mecanice ya, pues eso es un salto de calidad enorme y que es el por qué estamos apostando. Y el otro proyecto, yo creo que es uno de los proyectos más bonitos que podemos realizar, está más enfocado al ámbito de los servicios sociales, y lo que buscamos es una plataforma que sirva de asistente virtual a las personas que son susceptibles de necesitar alguno de nuestros servicios sociales, ¿no? Pues una ayuda al alquiler, una ayuda a la natalidad, una ayuda, como decía antes, a la dependencia o a la discapacidad de cualquier tipo, o simplemente que estamos en una edad en la que tenemos que empezar a cuidarnos más y a tener un hábito de vida un poco más sano, y simplemente nos genere consejos y una asistencia un poco de lo que podemos necesitar. Pero esto serviría también para esa atención proactiva, esos servicios proactivos que pretendemos que nuestra administración preste, ¿no? Y todo eso se ha soportado por una inteligencia artificial que beba de toda esa información que tengamos bien estructurada y bien normalizada dentro de nuestra administración, y que genere a través de la interfaz que toque, en función de lo que la ciudadanía o de la que las personas puedan entender mejor. Y habrá personas que necesitarán que sea una llamada a través de un teléfono tradicional y simplemente le esté comentando o preguntando cómo está, o que le esté informando que tiene derecho a determinada ayuda. Habrá gente que eso lo pueda recibir en el móvil, habrá gente que prefiera recibirlo a través de un dispositivo tipo Alexa. Hoy en día empiezan a verse los típicos, estos robots que simulan mascotas que para tener en casa, pues a lo mejor ese es el interfaz que se necesita, o simplemente un brazo articulado que tiene una persona porque necesita todos los días para levantarse de la cama o para ayudarle en su día a día dentro de su casa, y que puede estar generando información o recibir información de esa plataforma, digamos, de la administración, del servicio público, que está interaccionando con esa persona. El interfaz realmente es lo de menos, lo más importante es la información que está por detrás y que está recogiendo y que puede estar aportando a la persona y al cuidado. Eso lo que posibilita es una atención personalizada y que podamos llegar a mucha más gente de lo que podemos llegar hoy con las personas que se dedican a hacer esa labor, ¿no? Eso es un cambio radical en la prestación de servicios. Totalmente, Javier, qué interesante escucharte de esto. Y bueno, justamente ahora veía en las redes sociales un post de una convención en Las Vegas de inteligencia artificial, donde ya hay hologramas de las personas, ¿no es cierto?, donde se levantan a tiempo real. Es fantástico todo lo que se viene con el tema de la inteligencia artificial. Ahora,
ciertamente implementar y adoptar una estrategia de inteligencia artificial tiene sus desafíos, ¿no? ¿Qué desafíos los encontraste tú o encontraron ustedes dentro del gobierno? Ciertamente uno es preparar a las personas, a capacitarles a las personas. ¿Cómo llevaron a cabo todo este proceso ustedes? Mira, en la parte de inteligencia artificial, realmente los proyectos que hemos desarrollado son proyectos que tienen poco impacto más allá de lo que es la propia transformación digital. No requiere una formación específica en inteligencia artificial para su desarrollo. En lo que nos viene, probablemente sí, ¿no? Y es un reto muy interesante. Yo creo que nosotros estamos implantando ahora mismo en el gobierno, en la administración del Principado de Asturias, un proyecto de capacitación digital. Es decir, que no solo estamos implantando aplicaciones, es una realidad que, en cierto modo, estamos machacando a los empleados públicos, ¿no? Porque les estamos metiendo nuevas aplicaciones, nuevas formas de hacer las cosas, lo que decía antes, ¿no? Una persona que lleva muchos años haciendo las cosas de una manera, de repente le cambiamos toda su forma de trabajar. Cuando era un referente a lo mejor en una materia, pues ahora esa materia resulta que se hace con otras herramientas y a pesar de tener muchísimo conocimiento, como no sabe manejar las herramientas, parece que es que no sabe de la materia. Esto es un drama, ¿no? Laboral incluso. Entonces, lo que estamos es poniendo un acompañamiento dentro del uso de las nuevas herramientas para que las personas, cuando empiezan a trabajar con una nueva aplicación, pues se sientan acompañadas, que se les explique, tanto con una formación previa, pero no solo con eso, sino que en el día a día puedan tener a alguien al lado que les esté explicando cómo funciona esa aplicación o cómo tiene que trabajar con esa nueva aplicación. Y en el ámbito de la inteligencia artificial, yo creo que estamos empezando en esa parte, digamos, de reto de cómo afrontarla, ¿no? Por eso lo de diseñar esa estrategia que nos ayude a poner esos mecanismos en los cuales acompañemos y realmente marquemos unas reglas de cómo usar esa inteligencia artificial. Pero tengo claro que tiene que ser algo muy ágil y que lo hagamos muy rápido y que invirtamos tiempo, dinero y recursos para hacerlo, porque la inteligencia artificial yo creo que lo va a cambiar todo. O sea, sinceramente, creo que no ha habido una revolución tecnológica tan grande como esta en cuanto a impacto social. Es mi opinión, ¿eh? Y supongo que esto, pues claro, Yo comparto plenamente contigo. hasta que pasen unos años, pues no podremos decir si estábamos acertados o solo es bueno, lo típico que se ha dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que cada vez que llega una disrupción tecnológica, alguien dice, esto nunca había pasado antes, ¿no? Y luego al cabo de los años dice, no, pues hombre, sí, fue una más, ¿no? Pero yo, sinceramente, en este caso, Esta no creo es. que por las implicaciones que tiene, esto Esta es no es diferente. así. Este es algo realmente disruptivo. Este es un hito, yo lo considero personalmente como un hito dentro de nuestra evolución humana. Sí. Realmente es así. Entonces, no es una tecnología como cualquier otra que sí, no, este sí es algo que cambió y va a cambiar radicalmente nuestra humanidad y claro, es por eso un poco te hacía esta pregunta, porque mira que la inteligencia artificial generativa ahora con los modelos de estos GPTs que uno puede personalizar para las instituciones casa adentro, ¿no es cierto? Uno puede generar muchísimas herramientas útiles para los funcionarios, ¿verdad? Justamente lo que tú dices de acompañamiento, que tenga una persona que les explique, ¿no? O sea, que generas un GPT y ahí lo explica todo, es un chat interno donde las personas pueden solventar muchas cosas. En el sector público, la redacción de documentos, de correos electrónicos es un tema de mucho tiempo. Te das cuenta que generando GPTs internos propios, en este caso del gobierno, los funcionarios van a poder ahorrar tiempo, pero impresionante. Entonces yo un poco hago esta analogía de productividad en ese deseado caso que nosotros todos que buscamos en algún momento, anhelamos esa jornada laboral de 7 horas, ¿no? Es decir, que todos podamos disfrutar más de la vida. ¿Por qué no? Porque ahora la inteligencia artificial sí te permite ser más productivo, ahorrar tiempos en una cantidad de cosas y cosas que las hacías en 3 días los puedes hacer tranquilamente en menos de 2 horas. Entonces, yo creo que es tan significativo el impacto que tranquilamente alguien podría decir, se le podría ocurrir decir, ¿sabes qué? Desde ahora hay una jornada laboral de 7 horas porque lo hacemos mejor, lo hacemos más rápido.
tenemos asistentes de inteligencia artificial que nos ayudan justamente a eso. Entonces, yo creo que se vienen muchísimas cosas, y claro, es un tema de alfabetización, porque necesariamente como cuando apareció el internet y la computadora y no sabías, eras un analfabeto, hoy, si es que no sabes de inteligencia artificial, eso va a ocurrir. Vamos a tener que alfabetizarnos absolutamente todos en cómo aprovechar los beneficios y las ventajas de esta inteligencia artificial generativa. Por eso es importante justamente una estrategia, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que ese es un tema muy relevante. Lo que te decía antes, esto es una ola que nos viene, que nos puede pasar por encima o podemos subirnos a ella, pero de una manera descontrolada y nos puede llevar a las rocas. Entonces tenemos que ser capaces de subirnos a ella, pero además saber conducirnos dentro de esa ola, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad también. O sea, tiene un gran riesgo si no lo sabemos hacer bien, porque efectivamente van a cambiar muchas cosas. Si pensamos en el ámbito público, otro de los proyectos que tenemos de momento en mente, este es solo un boceto de proyecto, es la de los gemelos digitales para empleados públicos. Estos gemelos digitales que básicamente es ese asistente que decías tú antes, que igual que hoy en día cuando estás escribiendo un WhatsApp te anticipa el texto que tú vas a redactar, pues igual que aprende a hacer eso, si somos capaces de entrenar mediante modelos de ámbito de administración pública lo que hace una persona en una determinada área de gestión, pues cuando tú estás escribiendo el correo ya te puede estar proponiendo qué correo tienes que escribir y que luego tienes que entrar en no sé qué aplicación y rellenar no sé qué campo. Y en un primer estadio, pues lo que será es un asistente que te estará recomendando lo que tienes que hacer, pero con el entrenamiento suficiente lo va a ser capaz de hacer mejor que tú y además, como es una cuestión de poner más máquinas, seguramente va a tener 10 como tú, ¿no? Y entonces encima seremos muchísimo más ágiles. Y eso va a cambiar. ¿Y eso quiere decir que la gente no va a tener que trabajar? Pues no lo sé. Yo creo que ahí está la incógnita y lo que tenemos que gestionar, ¿no? ¿Cómo va a cambiar eso socialmente? Sin ninguna duda vamos a hacer las cosas muchísimo más rápido. Eso se va a incrementar la capacidad de hacer de eficiencia, ¿no? Bueno, exponencialmente. ¿A dónde nos va a llevar eso? A hacer cosas nuevas, muy probablemente, que ahora no nos imaginamos y que a lo mejor también, efectivamente, nos podamos replantear pues cómo es la sociedad, ¿no? Y decir, oye, pues ¿por qué vamos a estar trabajando 10, 12 horas diarias como hay gente que trabaja? Y decir, no, mira, trabajaremos 4 o 5 horas diarias y tendremos más tiempo para una conciliación familiar, para una sociedad más sana, no sé, para muchas otras cosas, ¿no? Pero por eso digo que como va a suponer un cambio tan enorme, se van a perder puestos de trabajo, evidentemente, porque van a ser puestos que no van a tener sentido. Se van a crear otros, sin ninguna duda. Y normalmente, cuando hay una disrupción tecnológica, siempre se crean más de los que se destruyen. Pero en ese proceso, en esa gestión, en ese cambio, o somos capaces de gestionarlo, o lo que es una gran crisis social de esas personas que pierden esos puestos de trabajo y que no van a ser las que ocupen los nuevos que se creen, ¿no? Entonces, o somos capaces de gestionar ese modelo, de ese cambio, o tendremos una crisis muy profunda y habrá personas que lo pasen muy mal, ¿no? Entonces, y a lo mejor además llegamos a un mundo que no es el que nosotros deseamos, porque nos lleva la ola, ¿no? Y no nos está llevando a donde nosotros queremos. Por eso creo que es muy importante entender las implicaciones y los cambios que genera la inteligencia artificial para ser capaz de que nos lleve a donde nosotros queramos que nos lleve. Y de ahí la importancia justamente de levantar una estrategia, un plan estratégico de inteligencia artificial, justamente para evaluar efectivamente las oportunidades, pero las amenazas, los riesgos, para generar planes de contingencia. Yo sí considero que la inteligencia artificial sí va a sacrificar empleo, sí, ciertamente, pero yo creo que van a haber muchas más oportunidades que pérdidas. Creo además que en el sector público, en los gobiernos locales, no va a ser tan significativo. ¿Por qué? Porque las necesidades de los ciudadanos son infinitas, o sea, realmente son infinitas. Más bien, faltan manos y recursos para poder
a satisfacer las demandas ciudadanas, es así. Y mientras más evolucionamos, más necesidades hay. De hecho, una de las cosas que se debería hacer con la implementación, con la implementación de esta estrategia del gobierno, porque es un levantamiento, no es de un papel, no es que nos hacemos nosotros cinco, creemos que somos expertos y lo hacemos, es un levantamiento que se hace a nivel de todos los actores de la sociedad, ¿no es cierto? Sociedad civil, actores políticos, cámaras de comercio, todos tienen que estar integrados en mesas a través de esta estrategia para generar y fomentar justamente una estrategia global. Y ahí el impulso, y ahí juegan un rol importantísimo todos estos actores, porque ellos son los que te dicen cuáles son las demandas, qué necesidades tienen y que no estamos satisfaciendo actualmente. Entonces, cuando saques eso, vas a darte cuenta de que no satisfacemos actualmente a todas esas necesidades. ¿Y qué es lo que va a poder hacer la inteligencia artificial? Ok, acá sacamos personas, pero habilitamos para estas necesidades que no tenemos gente aún para poder hacer, porque eso significa recursos. Mira que solo mueves recursos existentes. Esa es mi visión de cómo podrían ser las cosas. Entonces, sí, en una empresa privada, ok, reemplazas y de repente no puedes crecer más, sobre todo las grandes corporaciones, ¿no? Y ok, ahí podrán haber despidos. De ahí en las empresas medianas, pequeñas, siempre tenemos incluso la misma necesidad. No tenemos abasto para seguir creciendo porque no podemos pagar más gente. Entonces, la inteligencia artificial lo que va a hacer es amplificar tu capacidad instalada para poder generar mucho más de desarrollo dentro de la empresa. Entonces, yo veo desde esa perspectiva, yo creo que el impacto no va a ser tan significativo si lo ves desde esa natural, desde esa forma. Las grandes empresas sí, de repente no, ¿sabes qué? Ya no puedo crecer, ya no, y despido gente. Pero de ahí en los gobiernos locales son tantas las necesidades de los ciudadanos que es bien difícil poder cumplirlas actualmente porque no hay recursos, no hay gente para poder hacerlo. Entonces, esa es mi visión personal, muy personal. Y claro, se vienen muchas cosas por delante. No, probablemente sea así y además, bueno, el empleo público tiene unas connotaciones que no tiene el empleo privado, ¿no? Hay una seguridad laboral dentro del empleo público, al menos aquí en España, que no la hay en el sector privado. Pero fíjate, pero yo ya hablo desde el sector público como responsables de ese cambio social, ¿no? que se va a producir, aunque sea en las empresas y en el sector privado, ¿no? Y cómo lo gestionamos, cómo llega esa inteligencia artificial que cambia todo. Y luego es que hay tantas incógnitas porque dices, efectivamente, en el sector privado, como viene la inteligencia artificial, hay un montón de despidos porque ya lo hacen máquinas o lo hace una plataforma de inteligencia artificial, pero claro, eso es en el primer estadio, pero después todas las empresas hacen lo mismo. Empiezan a competir y tienes que hacer más cosas y mejor que otras empresas, Y ¿no? se Y entonces recupera. empiezas a hacer cosas diferentes y es cuando vienen las oportunidades y vuelve otra vez el crecimiento, ¿no? Por eso yo digo que al final, seguramente, o vamos, como ha ocurrido históricamente, se crean y se generan más oportunidades y más puestos de trabajo de los que se destruyen. Pero hay un proceso intermedio, hay una fase intermedia que tenemos que ser capaces de gestionar, de lo que va a pasar con esas personas que desaparece su función porque ya la hace una inteligencia artificial y que son personas productivas y que hay que ser capaces de reconducir a otro proceso o de recapacitar en cuanto a capacitación para que puedan desarrollar otras tareas, ¿no? Ciertamente, O nos preparamos rápido para eso o sufriremos como sociedad. ciertamente. Y fíjate, antes comentabas una cosa que me parece interesante en cuanto al apunte de la brecha digital, ¿no? Se habla mucho aquí en España de la brecha digital, de las personas que no están capacitadas digitalmente y entonces pues no acceden, por ejemplo, hubo una polémica grande con la banca, ¿no? Porque las sucursales bancarias iban desapareciendo, entonces obligaban a las personas a relacionarse o por internet o en los cajeros y las personas mayores pues realmente tenían problemas a veces para gestionar esta cuestión, ¿no? Y es verdad, es un hecho que quien hoy en día no sea capaz de manejar estos dispositivos digitales tiene un problema en su día a día, ¿no? Fíjate, yo creo que la inteligencia artificial es una oportunidad, es un riesgo a la vez, ¿no? Quien no lo esté manejando, quien no esté utilizando la inteligencia artificial, probablemente no será competitivo, se quedará atrás, pero por otro lado, son herramientas
que pueden llegar a posibilitar reducir esa brecha digital. Pongo un ejemplo. Los típicos contestadores de atención a los usuarios, ¿no? Cuando llamas por teléfono y te sale una maquinita y es un robot y una serie de opciones, que es lo que a día de hoy permite ya la tecnología. Cada vez estamos más cerca de que esa atención ir desarrollándose a través de una máquina, pero que te hable tan natural y de la misma manera y con el mismo entendimiento que una persona. Con lo cual, esa persona que con una máquina no es capaz de entenderse porque pulse el 1, pulse el 2, no te escucha bien, no sé, Claro. de repente le va a contestar al otro lado una máquina que sí le va a entender perfectamente, que sí le va a hablar en un idioma, de una manera natural, como si le estuviese hablando a otra persona, incluso de una manera más educada, si me apuras, porque es siempre de la misma forma. Totalmente. Y bueno, y es solo un ejemplo de esto, ¿no? Quizás precisamente la inteligencia artificial bien utilizada puede ser un mecanismo de mejorar la usabilidad de todos los medios digitales y acercarlo a las personas que quizás tengan más problemas en esa relación. Indudablemente que sí, para las ciudades es impresionante. Por ejemplo, ese mismo proyecto que ustedes han implementado para las playas en temas de tránsito, para ver la carga de tránsito a través de imágenes, ¿no? A través Sí. de imágenes se puede justamente generar proyectos de esa naturaleza para mejorar al final del día la calidad de vida de los ciudadanos. Al final del día se trata todo eso, ¿no? De qué podemos hacer mejor para la calidad de vida de los ciudadanos. Es un poco el objetivo primario de todo gobierno. En el tema de tratamiento de imágenes, el número de posibilidades es, Es bueno, infinita igual. enorme, casi lo que te deja llevar la imaginación. Esta misma semana estábamos viendo soluciones donde lo que se está intentando es mejorar la prevención del cáncer de mama. En base al análisis radiológico de las imágenes que se registran, el nivel de precisión, de la rapidez, sobre todo de diagnóstico, incluso de la precisión en el diagnóstico que puede realizar una plataforma de este tipo, pues claro, te da una velocidad de tratamiento y no solo una velocidad de tratamiento, sino que es capaz de localizar los casos más graves, si hay una lista de espera, inmediatamente poner los casos más graves por delante, bueno, ayudarte en todo el diagnóstico, te da un potencial enorme y quien dice el cáncer de mama, estábamos viendo otras aplicaciones también para el cáncer de piel, analizando todas las manchas y sabiendo cuáles tienen una determinada tipología. Claro, esas cuestiones son unas herramientas en cuanto a nuestra calidad de vida importantísima. Mira, pero mira lo interesante que mencionas, ¿no? Y claro, y eso es cuando entiendes la inteligencia artificial desde ese poder predictivo que tiene. Entiendes la dimensión que puede tener la inteligencia artificial y el impacto que puede tener justamente en el ahorro de dinero. ¿Por qué? Porque mira tú cómo puedes tú tratar de o detectar o prevenir anticipadamente antes de que ocurra el cáncer en etapas donde significa recursos sanitarios, ¿verdad? La internación del paciente, operaciones, y todo. Mira cuánto ahorro hay o puede haber justamente implementando proyectos. Al final del día, sí, puede que en un inicio tenga un alto costo los proyectos de inteligencia artificial, pero en el mediano y el largo plazo el ahorro es brutal, es brutal. Entonces, son recursos que se van a poder reenfocar a nuevos proyectos para seguir creciendo, seguir desarrollando. Entonces se viene una revolución completísima. Claro, el tema es poder hacerlo de manera inteligente, estratégicamente, abordando, entendiéndola, viendo los riesgos justamente para poder compensar esos impactos que pueden tener. Y tener claros los casos de uso. A veces en tecnología y quizás incluso los propios especialistas en tecnología tenemos la tentación de vamos a hacer esto porque es interesante de por sí por la tecnología, ¿no? Y esto casi a modo casi de juego, ¿no? De decir, pero es muy importante tener claro cuál es el caso de uso al que voy a destinar esta tecnología. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿No? Y en ese momento, si tienes claro cuál va a ser el objetivo final, la inversión en este caso, vamos, está amortizada en los primeros estadios del proyecto, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Porque es evidente que genera unas ventajas, unas eficiencias enormes y en algunos casos genera un gran ahorro y en otros lo que te genera es un gran potencial
de prestar un mejor servicio o incluso de prestar nuevos servicios que hasta ahora no eras capaz de suministrar. Pero por supuesto, y eso es un poco lo que hablábamos, y es que justamente cuando yo escribo mis artículos, yo realmente pongo énfasis en la adopción de una estrategia de inteligencia artificial todo el tiempo, porque esa es la base, porque a través de eso tú vas a poder priorizar exactamente qué proyectos son, porque proyectos claramente sabemos, los que ya estamos involucrados con el tema de inteligencia artificial, sabemos que son infinitos. Donde tocas, donde pongas el dedo, es posible generar un proyecto de inteligencia artificial. Ahora, para un gobierno local, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor uno que otro? Claro que hay mejores, hay proyectos que de repente tienen un costo más alto de inversión, pero el impacto es brutal, el impacto social, ¿no es cierto? No necesariamente el monetario, o hay inversiones que son significativas, pero el ahorro también es significativo. Y claro, cuando todos estos se pongan en una balanza, entonces uno puede justamente ya planificar, enfocarse, saber a dónde voy a poner el dinero, porque esto me va a generar tantos recursos, tanto impacto social, tantos beneficios, y vas a poder enfocar muchas cosas. Y ahí yo siempre hago énfasis en el tema de la adopción de una estrategia de inteligencia artificial. Por ahí arranca todo. De lo contrario, es como estar dando batazos al aire, ¿sí? Algunos te saldrán, otros no, otros serán un tiro al pie, pero de eso se trata, de minimizar todos estos contingentes. Hay un tema de coste de oportunidad. Nosotros, el problema que nos estamos encontrando es que tenemos muchos más casos de uso, muchas más oportunidades de desarrollo de aplicaciones de las que nosotros mismos podemos gestionar con los recursos que tenemos, ya no monetarios, sino de personales, ¿no? Claro, claro. De capacidad del equipo de sacar adelante todos esos proyectos. Tenemos muchas más ideas de las que realmente podemos afrontar en el corto plazo, ¿no? Evidentemente nos estamos reforzando, estamos intentando incrementar el equipo que tenemos para desarrollar esos proyectos, pero a día de hoy tenemos que ser capaces de seleccionar aquellos que son proyectos más interesantes, bien por su rentabilidad económica o social, ¿no? o de servicio social, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Pero sí que es evidente que o tienes una estrategia donde tienes claro a qué te diriges, o si no, puedes estar muy perdido porque es que hay tal cantidad Claro. de posibilidades que puedes estar pegando, no sé, escobazos a cualquier cosa, ¿no? Totalmente es así. Mi querido Javier, ya vamos terminando con algunas preguntas. Mira que podríamos seguir conversando de este tema tan interesante. ¿Qué consejos darías a otros gobiernos que quieren, gobiernos municipales, gobiernos locales que quieren implementar inteligencia artificial? Un poco de tu experiencia, ¿qué consejos les podrías dar? ¿Por dónde iniciar? Eh, Siempre es importante que conozcan de la mano, de la voz de alguien que ya lleva algunos kilómetros recorridos en este ámbito. ¿Qué consejo les darías? Bueno, de manera muy modesta, porque nosotros yo creo que aquí no hay, yo creo que no hay expertos en inteligencia artificial todavía, porque esto todavía queda mucho por recorrer. Pero bueno, en base a la experiencia que tenemos nosotros, yo creo que hay lo de establecer esa estrategia que llevamos hablando todo este rato me parece fundamental, el tener una estrategia, tanto por lo que hablábamos del rédito o de a qué dirigirse, a qué hacer foco, de dónde tienes que eh, dedicar, a qué tienes que dedicar tus recursos, que son limitados, pues eso te lo tiene que marcar una estrategia. Luego, por otro lado, un tema como la inteligencia artificial tiene también un carácter estratégico más profundo, ¿no? Yo a veces lo comento, ya no tengo tanta preocupación sobre dónde están los datos, que esto es algo que siempre en las administraciones públicas había, ¿no? El dónde están los datos, ¿no? Los datos de la gente. Hoy en día todas las grandes plataformas, por lo menos en Europa, ya cumplen la normativa europea. En el caso de España, el Esquema Nacional de Seguridad, están en territorio europeo o nacional. Bueno, ya dónde están los datos yo creo que no es tan relevante, no es un problema, pero sí es un problema el conocimiento de los algoritmos que generan esa actividad. Es decir, si yo entreno a una plataforma de inteligencia artificial para ser un gemelo digital de unos empleados públicos, o controlo ese entrenamiento, ese algoritmo de cómo se hacen esas cosas, o pierdo el conocimiento de mi negocio, de mi servicio. Y eso es un riesgo Totalmente, enorme. Eso es un riesgo totalmente. enorme a largo plazo, ¿no? En manos de quién luego van a estar los servicios públicos o la capacidad de prestar esos servicios públicos, que evidentemente el sector privado tiene unos objetivos totalmente lícitos y muy, bueno, muy respetables, pero no son los mismos que los de los servicios públicos.
Entonces, esa pérdida, desde el punto de vista de los servicios públicos, esa pérdida del control de cómo se hacen las cosas y para qué se hacen las cosas, me parece algo muy estratégico y en este momento de cambio es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, esto, como te decía, por un lado hay que tener esa visión de largo plazo de cómo ir montando esa estrategia, pero por otro lado, no te queda otra que ir probando, que ir haciendo cosas, también para ir adquiriendo esa experiencia, para ir teniendo pequeños tropiezos, que también se tienen, que no sean graves, porque que tienen, bueno, pues no estás rompiendo nada grande, pero te sirve para entrenarte con la tecnología, para ver qué experiencias o qué servicios ya puedes ir teniendo, porque hay muchas cosas que se pueden ir haciendo con muy poco riesgo y incluso con poca inversión. Pues yo recomendaría ir sacándole partido, ¿no? Ir viendo casos de uso concretos donde dices, oh, pues mira, estoy aplicando este tema, pues lo que decíamos antes, ¿no? El reconocimiento de imágenes es una tecnología ya realmente bastante madura que se puede aplicar en un montón de cosas, ¿no? Y que tiene ya un retorno, digamos, de esa inversión en cuanto a servicio muy, muy rápido, ¿no? Gracias, Javier. Finalmente, ¿cómo ves tú el futuro de la inteligencia artificial aplicada ahí en el gobierno de Asturias? ¿Cómo ves el desarrollo? ¿Cómo ves el impacto para los ciudadanos? En fin. Pues mira, a mí lo que me gustaría, ya antes de toda esta revolución de estos últimos 2 años quizás de inteligencia artificial, a mí lo que me gustaría es que la tecnología sirviese para acercar de nuevo la administración a la ciudadanía. Yo creo que hay un cierto desapego de la gente respecto a su administración. Es un poco como que es un ente como aparte, lejano, controlador, con no muy buena prensa. Y yo creo que es un error, es una pena, porque realmente la administración la componemos todos. Es algo que hemos creado entre todos para cuidarnos, para gobernarnos, y que es algo nuestro, es algo de todos realmente. No solo no es que sea ajeno, es que es de todos. Tienes que sentirlo como algo tuyo. Y creo que precisamente esa lentitud en la respuesta, esa rigidez en determinadas cuestiones que ha tenido la administración históricamente, la ha ido alejando de la sociedad. Y creo que la tecnología permite que volvamos a prestar una serie de servicios, una serie de cuidados que pueden volver a acercar esa administración a la ciudadanía, que se sienta cuidada por parte de esa administración que montamos entre todos, ¿no? Y creo que la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, puede lograr eso. Es un poco lo que a mí me gustaría ver en este medio largo plazo, ¿no? Mira qué interesante lo que mencionas y es un poco lograr con la inteligencia artificial la humanización de los servicios públicos. Mira lo paradójico, ¿no? Porque Exacto. hoy por hoy la discusión es que estamos con la inteligencia artificial yéndonos a un mundo donde la robotización le va a ganar a la humanización. Y mira lo contradictorio y lo que debería ser, poner al humano en el centro, y así debe ser, y lograr servicios públicos exactamente y entidades que tengan como fin y como objetivo la humanización de los servicios. Mira que acá en Latinoamérica, y te hablo prácticamente de Ecuador, hay entidades donde efectivamente las ves como el control, la auditoría, la supervisión, las reglas. No es eso lo que queremos de un servicio público. Un servicio público debe ser debe tener un enfoque justamente humanista donde los ciudadanos somos los que pagamos los sueldos de los servidores públicos al final del día y requerimos justamente buenos servicios, mejor atención y claro, con todo esto que mencionas que se puede hacer, ¿no? Y realmente se puede hacer muchas cosas con la inteligencia artificial. Vamos a lograr servicios públicos de calidad. Claro, si es que adoptas la inteligencia artificial desde ese enfoque, por de lo contrario estamos igual perdidos. Y nada, pues mi querido Javier, ¿qué piensas? No, te iba a decir simplemente como última reflexión que esto que estás comentando no es opuesto a tener esos controles, todo lo contrario. Es decir, a veces cuando hablamos de esa simplificación administrativa, a veces se piensa que eso lo que significa es levantar controles. Y claro, en lo que son recursos públicos, recursos de todos, eso es algo que hay que tener cuidado con ello. Yo creo que es todo lo contrario. Precisamente la utilización de la tecnología sirve para tener un mayor control de que las cosas se hagan bien.
porque tienes registro de las cosas, de cómo se están haciendo las cosas, tienes datos, tienes información que puedes utilizar para establecer una serie de controles, pero que esos controles no sean barreras que hay que ir superando y que hay que ir derribando para ir pasando, digamos, ese expediente, esa tramitación, sino que son controles que se pueden ir estableciendo a la vez que ese expediente va pasando esa tramitación, ¿no? Y que no tiene que frenarlo porque precisamente como todo deja registro, todo tiene datos, información, tú puedes en cualquier momento hacer la auditoría que necesites y controlar que no solo estás haciendo esa administración más humana, ese servicio más humano, sino que todo se está haciendo además de manera rigurosa, correcta y el dinero se gasta como se tiene que gastar, ¿no? De acuerdo, y concuerdo contigo, el tema del control no se va a dejar. El tema es que cuando implementas inteligencia artificial y cuando entendemos las características de la inteligencia artificial que te ayuda con los datos, con la predicción y todo eso, oye, ser humano en los servicios de eso, hoy por hoy, si te equivocaste en algo, no sabes qué, regrésate la próxima semana, porque no te puedo atender, y claro, son colas a veces de 2 horas para que te atiendan. Todo eso se va a poder transformar. ¿Por qué? Porque ya se minimiza el error humano, obviamente, ¿no es cierto? Cuando alimentas la inteligencia artificial con datos, se minimiza el error humano, por lo cual, por sí mismo, ya por sí, tienes esa mejora en la calidad de los servicios. Es decir, ya una persona no se va a tener que volver mañana, hágase la fila otra vez, o venga, o destine 2 horas donde esté desde su casa en este caso a la oficina del gobierno, para volver a hacer el trámite, ¿no es cierto? Hay muchas cosas de esta naturaleza que son del día a día, y obviamente la inteligencia artificial, bien aplicada, justamente va a eliminar todos esos problemas. Así que yo creo que se vienen cosas muy interesantes para las futuras generaciones. Para nosotros también, yo creo, podremos alcanzar algunas cosas buenas de esto. Nosotros veremos muchas de esas cosas, yo creo que sí, esto va muy rápido. Va muy rápido, sí, totalmente de acuerdo. Mi querido Javier, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Realmente, como te decía al inicio, yo me enriquezco, disfruto muchísimo estos podcasts, conozco profesionales interesantísimos. Te agradezco por tu tiempo, porque ya ahí en España son las 10 de la noche. Las 8 ahora mismo las 8 de la tarde. Las 8 de la noche, sí. Y es siempre un sacrificio adicional. Te agradezco por eso, Javier. Encantado, Sergio. Muchísimas gracias a ti. He pasado un rato, yo hablando de esto también se me pasa muy rápido todo. Es una cosa que me gusta muchísimo y la verdad es que es un placer hablar contigo de estos temas. Gracias, Javier. Te agradezco muchísimo y desde ya invitado a nuevas oportunidades, nuevos podcasts para seguir hablando de estos temas tan importantes. Encantado. Gracias. Gracias a todos ustedes por haberse dado cita a un nuevo podcast. Como se dan cuenta, la inteligencia artificial sigue avanzando, sigue tomándose estadios, comienza a tomarse al sector público, a los profesionales, a los gobiernos, y hay que tomarlo con la seriedad del caso, con la responsabilidad del caso, y justamente es lo que queremos en el futuro y a través de estos podcasts, es que a través de la experiencia de otros profesionales, todos vayan un poco sintonizándose con las realidades de la inteligencia artificial, porque su ámbito de aplicación es infinita. Así que, ¿por qué no enriquecerse del conocimiento y de la experiencia previa de otras personas? Eso es todo por hoy. Nos encontramos en una nueva oportunidad, en un nuevo podcast. Les agradezco muchísimo a todos y todas ustedes y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.